Buen día, alumnos. Bueno, continuando con miembro superior, en este caso vamos a abordar la articulación o complejo articular del hombro. Como ustedes sabrán, el complejo articular del hombro está compuesto por 4 o 5 articulaciones. Glenohumeral, la que ustedes más conocen, que es una articulación verdadera. Esternocostoclavicular, mejor dicho, acromioclavicular, homotorácica o escapulotorácica y espacio subacromial. Bien, dicho esto en cuanto a las articulaciones y en cuanto al enfoque del mismo, que tiene que ser abordado como un complejo, es decir, un posicionamiento adecuado de la escápula nos va a dar un posicionamiento adecuado de todo el complejo articular. Si tenemos una escápula antepulsada o retropulsada, nos va a influir sobre todo el complejo articular, o haciendo que la articulación glenohumeral o que el acromio, mejor dicho, coacte o comprima todas las estructuras que están dentro de ella, como tendón del supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y demás. Por lo tanto, es muy importante un correcto funcionamiento de los mismos. Bien, en cuanto a los músculos del hombro, que es lo que más nos atañe, debemos decir que el grupo anterior del hombro está formado por músculos superficiales y profundos. En cuanto a los superficiales vamos a encontrar el pectoral mayor, y en cuanto a los profundos vamos a encontrar el subclavio y el pectoral menor. También, desde el punto de vista anterior, podemos encontrar un grupo interno compuesto por el serrato mayor. Bien, así como hablamos de un grupo anterior, también vamos a tener un grupo posterior, fundamentalmente compuesto por el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, dorsal ancho, y otros que tienen desde el punto de vista posterior inserción en la escápula, como el angular de la escápula, romboides y trapecio. También vamos a hablar de un grupo externo como el deltoide y el coracobraquial. Bien, músculos del hombro. Bueno, como hablábamos anteriormente, vamos a mencionar el subclavio. Lo podríamos también denominar como si fuera un ligamento activo, por su origen y por su inserción. Entonces la inserción la vamos a encontrar en el primer cartílago costal, y de allí va a ir a la cara inferior de la clavícula. La acción principal de este va a ser oponerse a la luxación del ligamento externo costoclavicular. También nos va a ayudar, si tiene una tonicidad adecuada, a bajar el mullón del hombro. La inervación va a estar dada por el nervio subclavio. Músculo pectoral menor. Este músculo, también de la parte anterior del hombro, va a tener un origen de la tercera, cuarta y quinta costilla, y la inserción va a ser en la apófisis coracoides. La acción más importante va a ser llevar el omóplato hacia adelante y abajo, y va a ser un anteversor muy importante del hombro. También va a estar inervado por el nervio torácico. Pectoral mayor, músculo anterior del hombro muy importante. El pectoral mayor, recuerden que va a ser un flexor horizontal muy importante, así como también un aductor y rotador interno del hombro. Si entramos al análisis biomecánico, por ejemplo, en la lagartija, en la extensión de brazos con los codos separados, va a actuar cuando nos despegamos del piso de manera isotónica concéntrica. Cuando nos dejamos de vencer y volver hacia el suelo, va a trabajar de manera isotónica excéntrica, tomando como referencia la articulación del hombro. También va a estar inervado por el nervio torácico. Vamos a tener un origen en la porción clavicular, más precisamente en el borde anterior de la clavícula, otro en la porción external, en la cara anterior del esternón, así como también en los 6 primeros
cartílagos costales en la porción costal. Acá tenemos una imagen del pectoral mayor, un músculo muy voluminoso. Fíjense en cómo se inserta en la corredera bicipital. Vamos a encontrar también el troquíter, el troquín, el cuello quirúrgico en el hombro. Por delante vemos la clavícula, articulación acromioclavicular. Muy importante en la articulación del hombro, el espacio entre la cabeza del húmero y el acromio. Cuando este espacio está disminuido o tenemos un acromio enganchoso, nos va a traer problemas de fricción de las estructuras que están por debajo. Por ejemplo, la bursa subacromial, los tendones del supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, en los síndromes de fricción. Pero vamos a hablar más específicamente de eso cuando hablemos de los músculos posteriores de la articulación del hombro. Músculo serrato mayor. Va a tener origen en las 9 o 10 primeras costillas y la inserción en el borde vertebral de la escápula. ¿Cuál va a ser su acción más importante? Mantiene la escápula sobre la pared torácica, adosada a la pared torácica. También va a facilitar la abducción y lo vamos a encontrar como un músculo auxiliar de la respiración, también inervado por el nervio torácico, rama del plexo braquial. Muy importante también que tenga un adecuado trofismo, porque va a hacer que se adose adecuadamente a la parrilla costal. Otros músculos muy importantes, el trapecio, fibras medias y el romboide para esta acción que les mencionaba anteriormente. Una debilidad de este grupo muscular o de los otros grupos musculares como el trapecio, fibras medias y el romboide nos puede llevar a una escápula alada, a una escápula disfuncional y más precisamente una disquinesia escapular. Bien, músculo supraespinoso. Ya ahora estamos mencionando los músculos posteriores del hombro. ¿De dónde lo vamos a encontrar? De la fosa supraespinosa, que es todo esto, hasta insertarse en el troquíter, pero la parte anterior del hombro. Va a ser un músculo aductor del hombro en la primera etapa, o abductor mejor dicho, como rotador externo. Algunos autores también mencionan que es rotador interno, pero la mayoría de los autores lo denominan como un rotador externo en la articulación glenohumeral. Va a estar inervado fundamentalmente por el nervio supraescapular. Este es uno de los músculos que sufre fundamentalmente junto con la bursa subacromial del síndrome de fricción subacromial. Bien. Infraespinoso va a tener origen en la fosa infraespinosa y también se va a insertar en el troquíter. Va a ser también un rotador externo de la articulación del hombro, inervado también por el nervio supraescapular. También en los síndromes de fricción, estos se dan por lanzamiento deportivo por encima de la cabeza, por procesos degenerativos del tendón. Se da un desgaste, se produce una tendinosis, primariamente una tendinitis, posteriormente una tendinosis, que es un desgaste o es un envejecimiento de las estructuras primarias del tendón, como los proteoglucanos, los glucoaminoglucanos, todas estructuras que componen el mismo. Bien, tenemos la fosa, si vemos la escápula desde posterior, tenemos la fosa supraespinosa, la fosa infraespinosa, la espina, borde interno de la escápula, borde axilar de la escápula y borde superior de la escápula. Bien, en cuanto al redondo mayor o teres mayor, mejor dicho. La inserción la vamos a encontrar en la cresta subtroquiniana o corredera bicipital.
Y su origen va a estar dado en el ángulo inferior de la escápula. Inervación del nervio subescapular. Dorsal ancho, un músculo muy potente, muy grande, el músculo de la acción de trepar. El origen básicamente va a estar dado desde la séptima vértebra dorsal hasta el sacro. Va a cubrir gran parte posterior de la espalda. También se va a originar en la cresta ilíaca y va a formar parte de la aponeurosis lumbar. Fíjense las relaciones tan importantes que tiene. Su inserción va a estar en la corredera bicipital. Bien, es un rotador interno muy potente como acción, así como extensor y aductor del hombro. Inervación va a estar dada por el nervio tóraco-dorsal. Acá lo vemos al dorsal ancho. Interdigitándose con la fascia lumbar. Va a ir hacia la corredera bicipital, como decíamos anteriormente, desde la séptima vértebra dorsal hacia el sacro. Bien, músculo subescapular. ¿Cuál va a ser el origen? La fosa subescapular. Y la inserción fundamentalmente el troquín. La acción va a ser un rotador interno del hombro. Inervación va a estar dada por el nervio subescapular. Angular de la escápula. Origen, las 4 primeras vértebras cervicales y va a estar dada la inserción por el ángulo superointerno de la escápula. Si ustedes lo miran bien, un acortamiento del músculo lógicamente va a producir una elevación de la escápula. Su inervación va a estar dada por el nervio dorsal o de la escápula. Bien, músculo romboide. El origen va a estar dado por las 2 últimas vértebras cervicales y las 4 primeras dorsales. Va a ser un aductor muy importante de la escápula. Y su inserción va a estar dada por el borde vertebral de la escápula. Inervado por el nervio de romboide o dorsal de la escápula. Trapecio, fíjense qué músculo importante con sus fibras superiores, fibras medias y fibras inferiores. El origen fundamentalmente va a estar dado a nivel occipital por las 6 primeras vértebras cervicales. La porción media del trapecio va a ir desde la séptima vértebra cervical hasta las primeras 3 vértebras dorsales. Y la porción inferior va a ser de la 4ª a 12ª vértebras dorsales o torácicas. La inserción fundamentalmente va a estar dada en el tercio externo de la clavícula, el acromion y la espina de la escápula. Acción muy importante, elevador de la escápula, la porción superior, aductor la porción media y depresión la porción inferior. La inervación va a estar dada por el nervio trapecio, rama del circunflejo. Bien, deltoides, que es un músculo lateral, un músculo muy potente, muy grande, con forma redondeada. Este músculo nos va a permitir la acción de la cúpula, junto con los músculos del manguito rotador. Entre ambos van a ser un fenómeno biomecánico de cúpula, es decir, que si se rompen los músculos, el deltoide tiende a coactar la cabeza del húmero y los músculos del manguito rotador tienden a decoactarla. Es decir, que trabajan en conjunto, sinérgicamente. Una rotura del supraespinoso en un síndrome de fricción o del infraespinoso nos va a llevar a un problema biomecánico o de cúpula. Bien, el origen va a estar dado en la espina de la escápula.
también en el acromio como en el borde anterior del tercio externo de la clavícula. La inserción en la cara externa de la diáfisis humeral. Acción: la porción anterior clavicular va a tener una acción flexora, la porción media va a tener una acción abductora, es decir, que va a separar el hombro de la línea media. Y la porción posterior o espinal va a tener una función extensora. La inervación va a estar dada por el nervio axilar o circunflejo. Acá lo vemos. Bien, ahora vamos a hablar del músculo coracobraquial. Este músculo va a estar perforado por el nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo va a ser el que inerva toda la cara anterior de los músculos del brazo. Bien, el origen: apófisis coracoide fundamentalmente, y la inserción en la cara interna de la diáfisis humeral. Es decir, en la parte media del húmero. La acción va a ser fundamentalmente aductora, y va a llevar el brazo a la posición anatómica. Va a estar inervado por el nervio musculocutáneo. Como hablábamos anteriormente, el manguito de los rotadores, compuesto por el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor van a ser rotadores externos. El nervio subescapular va a ser un rotador interno profundo. El manguito de rotador es muy importante por su acción biomecánica, porque ayuda a centrar la cabeza del húmero, porque ayuda a decoactarla, es decir, a bajarla, y porque contrarresta la acción del deltoide, que es un músculo muy potente. Acá vemos desde una vista posterior el supraespinoso con su tendón respectivo, el infraespinoso, el acromion, la bursa subacromial estaría acá. Todas estas estructuras frente a un síndrome de fricción estarían afectadas o pueden estar afectadas y darse una cascada lesional, por ejemplo una bursitis, que es bastante dolorosa, una tendinitis a nivel del tendón del supraespinoso y posteriormente del infraespinoso. Acá tenemos otra visión, nuevamente el supraespinoso. Bien. Por debajo el músculo subescapular. Supraespinoso arriba, subescapular abajo, apófisis coracoides, acromion, clavícula, parrilla costal, húmero, troquíter. Bien, lesiones más frecuentes, como decíamos anteriormente, las patologías del manguito rotador, dadas por un síndrome de fricción subacromial, es decir, que la cabeza del húmero, cuando se eleva y fricciona, nos da fundamentalmente este síndrome, comprimiendo, es un espacio virtual muy pequeño, entonces entre la cabeza del húmero y el acromion se va a producir una compresión de la bursa y los tendones, con una tendinosis, con una posterior tendinitis, con una posterior rotura, dándose una cascada lesional. Vamos a tener luxaciones y subluxaciones de la articulación, tanto glenohumeral como articulación acromioclavicular. Estaríamos hablando de la charretera y pseudocharretera. La charretera es cuando hay una luxación genuina, real, de la articulación glenohumeral, y la pseudocharretera es cuando hay una luxación de la articulación acromioclavicular, pero se tendrían que romper los 3 ligamentos de la misma. Tiene que ser un traumatismo de alto impacto. Bursitis, como hablábamos anteriormente, puede ser tanto de la bursa subacromial, la subdeltoidea, la subescapular,
se da en las patologías antes dicho, también se puede dar en jugadores de deportes overhead, es decir, que lanzan pelota por encima de la cabeza, nadadores y demás. Después puede haber desgarros o roturas capsulares, tendinitis, lesiones del labrum. Cuando nos referimos al labrum sería todo el rodete clenoideo que nos envuelve la cabeza del húmero, porque la cabeza del húmero fundamentalmente la cabeza del húmero no está tan tapada por el hueso, o por la glena, mejor dicho, está un 30% tapada. Lo que le da esa mayor cobertura es el labrum, es ese rodete glenoideo de cartílago articular o cartílago hialino. Lo que completa esa estructura son todos los diferentes ligamentos y la cápsula articular. Otra lesión muy importante es la capsulitis adhesiva, que puede ser por posquirúrgicos, por los factores anteriormente mencionados, que se haga una cicatriz hipertrófica en la cápsula y nos impide el movimiento. Pero bueno, no vamos a entrar tanto en lesiones porque no es el tema que nos compete específicamente. Bien, vamos a tener diferentes paros funcionales o integración de los movimientos del hombro. Entonces, la abducción a nivel de la articulación escapulohumeral, que van a actuar en los primeros grados del supraespinoso y después se va a integrar el deltoide. En cuanto a la articulación escapulohumeral, dada entre la escápula y la cabeza del húmero, está en la glena y la cabeza del húmero. En este mismo movimiento, en la abducción, en cuanto a la articulación escapulotorácica, vamos a tener fundamentalmente la acción del trapecio y serrato mayor. En la flexión vamos a tener tres tipos distintos de movimiento. De los 0 a 60 grados van a actuar fundamentalmente el pectoral mayor, el coracobraquial del deltoides, la porción anterior o clavicular. De 60 a 120 grados fundamentalmente van a actuar el trapecio y el serrato mayor. Y desde los 120 grados a los 180 grados va a intervenir el raquis, más específicamente los músculos de la columna. Por eso un mal posicionamiento de la escápula y un mal posicionamiento del raquis nos va a comprometer biomecánicamente para el movimiento de flexión. Las rotaciones, para la cual van a estar involucrados tanto los músculos agonistas como los antagonistas. Vamos a hablar fundamentalmente de los músculos rotadores internos, que van a ser el dorsal ancho, redondo mayor, subescapular y pectoral mayor, músculos muy potentes. Los rotadores externos, que aquí no figuran, pero van a ser supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. En cuanto a los rotadores externos de la articulación escapulotorácica, vamos a encontrar el romboide y el trapecio, las fibras medias fundamentalmente, y en cuanto a los rotadores internos de la articulación escapulotorácica, vamos a encontrar el serrato mayor y el pectoral menor. Bien, en cuanto a los movimientos de aducción, vamos a necesitar una sinergia indispensable, que va a estar dada entre el romboides y el redondo mayor, dorsal ancho y tríceps. El dorsal ancho va a tener una acción aductora muy importante que tiende a luxar la articulación si no fuera por la acción del tríceps. Es decir, trabajan sinérgicamente, como hablábamos anteriormente de la acción sinérgica o la acción conjunta entre el magnitorrotador y el deltoide. Entonces, aductores. Vamos a hablar del dorsal ancho y tríceps. Bien. Extensión.
de la articulación escápulo-humeral vamos a encontrar redondo mayor, redondo menor, dorsal ancho y los fascículos posteriores del deltoide. En cuanto a la articulación escápula torácica, vamos a hablar de romboides, porción media del trapecio y dorsal ancho. Bien. Hasta allí vamos a hablar de los músculos del hombro, con sus acciones específicas. También debemos decir que el complejo articular del hombro actúa en sinergia. Va a actuar en sinergia de movimientos. Es decir, cuando la articulación glenohumeral realiza una flexión horizontal, por ejemplo, vamos a tener una abducción de las escápulas. Cuando la articulación glenohumeral realiza una flexión, vamos a tener una antepulsión. Todo esto muy importante. Otros movimientos importantes. Cuando la articulación glenohumeral realice una extensión, vamos a tener una retropulsión de la escápula. Cuando la articulación glenohumeral realice una rotación interna, vamos a tener una elevación, y cuando la articulación glenohumeral realice una rotación externa, vamos a tener una depresión. En rotación interna de la articulación glenohumeral, elevación, y en rotación externa, depresión. Cuando la articulación glenohumeral realice una extensión horizontal, vamos a tener una aducción de la articulación de la escápula, o de la escápula, mejor dicho. Bien, hasta acá vamos a llegar con este tema tan importante.